Hoy hablaremos sobre el framework de Angular, el cual fue desarrollado por Google. Este es un framework el cual consiste en realizar aplicaciones Simple Page, lo que quiere decir que son aplicaciones de página única, la cual permite realizar aplicaciones modernas que tengan una muy buena escalabilidad para las creaciones de aplicaciones para usuarios finales. Y los requisitos para poder utilizar estas herramientas son tener instalado Node.js y luego poder instalar el propio Angular. Para instalar Angular solo procedemos a utilizar el comando npm install-g @angular-cli. Luego de tener instalado esto, procedemos a crear un proyecto. Antes de crear el proyecto, si queremos averiguar la versión que hemos instalado o queremos verificar si fue instalado correctamente, podemos utilizar el comando ng-version y esto nos desplegará los detalles de la instalación. Como podemos ver, nos muestra las versiones que fueron instaladas, tanto de Angular como de TypeScript, que es uno de los lenguajes o el lenguaje que facilita a, a este framework realizar diversas acciones que más adelante serán explicadas. Bueno, ahora procedemos a crear un proyecto. Este proyecto lo crearemos utilizando el comando ng-new proyecto. Bueno, en este momento nos dicen si deseamos añadir a nuestro proyecto un routing. Esto lo añadiremos, le pondremos que sí, ya que para nuestra aplicación es muy importante el routing, el cual será más explicado más adelante para poder entender cuál es su funcionamiento y para qué nos sirve esto en nuestra aplicación. Utilizaremos CSS y en este momento está creando el proyecto. Esperaremos a que termine para poder continuar. Bueno, como vemos ya se terminó la instalación. Entonces, antes de entrar a más detalle con el proyecto, vamos a explicar un poco de TypeScript, que es el que utilizaremos para el desarrollo de la aplicación, y luego entraremos a profundizar y conocer algunas características del funcionamiento de Angular. Bueno, como lo mencionamos, ahora hablaremos sobre TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto. Esta es una herramienta de programación que es orientada a objetos, la cual es muy favorable para cuando se quieren realizar proyectos muy grandes. Como os dije, es un lenguaje de código abierto, el cual fue desarrollado por Microsoft y cuenta con varias herramientas de programación orientada a objetos. Esto permite realizar proyectos grandes. Lo que hace básicamente TypeScript es que convierte su código en JavaScript, algo estándar, por así decirlo, para aplicaciones web, y que facilita a los programadores o usuarios que desarrollan las páginas desarrollar con mayor facilidad y sacarle un buen potencial a esta herramienta y no complicarse tanto utilizando JavaScript, ya
que para algunos, por el cambio que supone de un lenguaje orientado a objetos a como lo es JavaScript, puede ser algo difícil de tomar, y por eso es que este lenguaje es de preferencia para la mayoría de usuarios que desarrollan aplicaciones web. Entonces, podemos decir que TypeScript se trata de un lenguaje escrito sobre otro lenguaje, en este caso que es TypeScript, un lenguaje basado en el original que sería JavaScript, ofreciendo mejores beneficios que, como lo mencioné anteriormente, facilitan a los usuarios desarrolladores, la, valga la redundancia, el desarrollo de las páginas web o aplicaciones web. Pero además de eso también hay otros beneficios, como por ejemplo, mientras otros supersets de JavaScript se alejan del código original, TypeScript trata de que el código sea muy similar a JavaScript y a C#, que como fue desarrollado por Microsoft, entonces tiene cierto parecido al mismo, por lo mismo. Entonces con esto ya tenemos una breve noción de qué es TypeScript, que es un lenguaje basado en JavaScript, y procederemos a hacer nuestra aplicación en Angular. Bueno, ahora veremos lo que sería levantar nuestro servicio para poder utilizarlo o consumir del mismo. Para ello vamos a levantar nuestra aplicación utilizando el comando ngserve, lo cual nos levantará la aplicación en el puerto 3000 si no recuerdo mal. Y lo podremos visualizar mediante el navegador. Veremos la aplicación mediante este link. Y como vemos, aquí está la página de bienvenida de Angular, la cual nos muestra unos botones que nos redirigen a la documentación de Angular, donde podremos encontrar más información para desarrollar nuestras aplicaciones. En este momento procederemos a ver una aplicación que ya fue desarrollada con anterioridad, donde explicaremos cómo funciona, para explicar conceptos básicos de desarrollo en el framework de Angular, desde las plantillas que se podrían decir, hasta el uso de ifs, for o el routing que mencionamos al principio, y entender cómo funciona para poder brindar soluciones que sean de un fácil uso a los usuarios finales. Bueno, como mencioné, en este momento vamos a proceder a ver la aplicación que ya habíamos creado con anterioridad. Y aquí podemos encontrar lo que es el código de la aplicación. Y vamos a ver poco a poco cómo funciona. Antes de entrar a detalles de cómo fue desarrollada, veremos cómo se ve o cómo es la interfaz de la aplicación. Solo carga la misma.
Bueno, ya cargada la aplicación, vamos a verla como es la misma. Aquí podemos ver una aplicación simple, la cual consta de crear una factura, donde se pueden añadir varios productos, indicando el nombre del producto, pongamos el producto 1, la cantidad que deseamos y el precio que se va a pagar por el mismo. Le damos a agregar y aquí está el producto 1. Podemos hacer lo mismo, agregar un producto 2, una cantidad de 15 y un precio igual de 20 y lo agregamos. Se nos muestra el total. Aquí podemos agregar el nombre del cliente y darle en comprar. Pero ahorita explicaremos más a fondo cómo funciona esta aplicación. Aquí podemos eliminar los productos y veremos cómo funciona esto a detalle. Bueno, Angular es un framework que busca reutilizar las cosas o los componentes en este caso. Es decir, podemos crear un componente que tenga ciertas características visuales, que tenga un cierto comportamiento y varias cosas que nosotros podemos desear. Como por ejemplo, en este caso el componente cFactura, que es el crear una factura, nos permite que básicamente el componente sería lo que se ve aquí, sin tomar en cuenta la barra de navegación de la página. Y básicamente entonces todo esto sería un solo componente, en donde podemos definir varias cosas, tanto como un botón, como unos input que son de tipo number o de tipo texto, así como los productos o la forma de visualizar los productos que se van comprando, indicarles su nombre, cantidad, precio y el botón de eliminar, y un ciclo for que nos permite ir recorriendo nuestra lista de productos para irlos agregando y mostrarlos los productos. Bueno, también tenemos el componente de barra de navegación, donde tiene dos botones, uno de ver facturas y otro de crear facturas. Lo que permite esto de los componentes es crear algo muy versátil. Como podemos ver, el componente navigation, este componente que ahorita veremos este componente, el cual es esta barra de navegación de la página. Y si nosotros queremos reutilizar el código, por así decirlo, o el comportamiento y la interfaz que este posee, no tenemos que copiar todo el código y copiarlo en otra parte para poder utilizarlo. Basta con venir y hacer algo como esto. Al realizar esto y al esperar que se compile de nuevo nuestra aplicación, al actualizar la página podemos ver los cambios que se hicieron y podemos ver que solo con utilizar el nombre
o la etiqueta, mejor dicho, que le dio Angular, que es el nombre de app seguido del nombre del componente, y luego cerrando de esta manera la misma etiqueta, podremos crear o utilizar el mismo código dos veces con el mismo comportamiento sin tener la necesidad de copiar todo el código y todo el comportamiento o la interfaz o como lo puedan se le pueda decir a esta plantilla dos veces. Es decir, se puede decir que cada de estas barras de navegaciones son como una pequeña copia que se utiliza para los fines que nosotros deseamos, que en este caso es comportarse como una barra de navegación de la página, la cual nos permite navegar a través de la aplicación. Entraremos un poco más a detalle de esto. Veremos entonces, un componente está compuesto de su archivo HTML y un archivo CSS, que básicamente el archivo CSS es el que permite darle un estilo visual más atractivo a los usuarios. El HTML define lo que va a contener ese componente, como textbox, botones, label, entre otras cosas. Y un archivo TypeScript en el cual nosotros podemos agregar los comportamientos que deseamos, las funciones que queramos que este componente realice, entre otras cosas, como por ejemplo como vimos, el componente de crear una factura posee varios componentes propios de HTML que se integran en uno solo para volver un componente en Angular, que termina siendo como una plantilla que podemos reutilizar. Y como les mencioné, el archivo TypeScript sirve para darle comportamiento al mismo. Veremos un poco más a fondo ahorita en esto. Por ejemplo, aquí está el detalle de la factura, donde simplemente creamos una pequeña división que nos permite verlo el detalle de la factura de esta forma. Y aquí realizamos un pequeño ciclo por así decirlo, que se encarga de recorrer los elementos que existen en el carrito e irlos mostrando con su nombre, cantidad y el precio. Esto por cada ítem que se haya agregado a la factura. Es lo que vendría a ser cada ítem del carrito. Este carrito es una pequeña lista de objetos que se podría relacionar como con Java, que al realizar un linked list o un array o como lo quieran ver, TypeScript también lo puede realizar de esa forma, y esto es lo que estamos haciendo aquí. Veremos que carrito es un array de objetos y únicamente los recorremos y vamos buscando lo que deseamos. En TypeScript
o para, mejor dicho, para utilizar TypeScript en la plantilla HTML de un componente, o llamar una variable de esa parte, tenemos que usar o ingresar el código dentro de llaves, doble llave, para poder acceder o utilizar el código. Aquí tenemos lo que les mencioné, es un ng-for que nos permite realizar un ciclo, dándole el valor a la variable ítems de los valores que contenga la lista o el arreglo de ítems llamado carrito. Así como está esta ng-for, también existe ng-if, que nos permite realizar validaciones de verdadero o falso, y así como estos dos sentencias de control, también existen más sentencias de control que pueden ser utilizadas para darle un mejor comportamiento o mejor funcionalidad a nuestra aplicación de lo que buscamos realizar. Básicamente eso sería la explicación de los componentes, que son como unas plantillas con su propio comportamiento, eh, propio comportamiento, estilo, forma de visualizarse y funciones que pueden cumplir si se cumple alguna condición o no, o lo que uno se puede imaginar se puede lograr de varias formas, solo es de intentarlo. Como les mencioné, para llamar a un componente solo hace falta agregar la palabra app seguida de un guión y el nombre del componente para poder usarlo desde el componente de la aplicación principal. Esto es algo importante a recalcar en Angular. Angular es un framework de desarrollo para aplicaciones de página única. Lo que quiere decir esto es que, a diferencia de otros servidores de páginas web, en donde para configurar o realizar una página web de gran tamaño existe un archivo por cada posible vista o página que tenga o subpágina, mejor dicho, que tenga una aplicación web. Es decir, por cada ruta de la página existe un archivo. Esto es algo que con Angular nos podemos evitar gracias al routing. El routing consiste básicamente en, como bien dije, crear una ruta donde tenemos el parámetro patch-match que nos permite indicar si la ruta tiene que coincidir a full, es decir, que tiene que coincidir exactamente todo, y si no, no se redirige a esta página. Por así decirlo, redirigir, porque les mencionaré cómo es que verdaderamente funciona. Y también tenemos el redirecto, que nos permite, dada una ruta que en este caso está vacía, nos redirija a esta página. Bueno, como les dije, lo que hace Angular en sí con el routing es, dada una ruta, si tenemos el parámetro patch-match que coincida de forma full, al coincidir totalmente con esta ruta, el componente que nosotros le indiquemos en Angular será el que se mostrará en la página.
Es decir, lo que hace Angular es, dada una ruta, no busca un archivo y lo muestra, sino que busca los datos de los componentes o el componente que se desea mostrar, y eso es lo que muestra este framework, ahorrando con eso muchos recursos en velocidad, entre otras cosas, a la hora de dirigirse a una página. También esto permite una alta escalabilidad para el desarrollo o el seguimiento de los proyectos, lo cual es una gran ventaja a diferencia de los servidores web o de aplicaciones que tienen un archivo por cada página. Bueno, continuando con esto, entonces simplemente es, dada una ruta, nosotros decimos qué componente deseamos mostrar, y eso sería todo básicamente con el routing. Ahora veamos los modelos. Los modelos vendrían a ser como pequeñas estructuras de datos donde nosotros podemos definir lo que como objeto, dándole un nombre, indicándole los atributos y de qué tipo serán. En este caso nosotros lo utilizamos para guardar la información de la factura, y no hay mucho más que decir de esto, que son como objetos en cierta forma o estructuras de datos que almacenan la información que nosotros deseamos guardar, dándole un modelo de cómo quedará la información, por así decirlo. También están los servicios. Los servicios básicamente son como una funcionalidad que no es propia de un componente, sino que quisiéramos compartirla o utilizarla en varios componentes, y esta es la forma óptima de hacerlo, ya que así como los componentes podíamos reutilizar el código, con los componentes podíamos reutilizar el código, que eran básicamente un comportamiento junto con su interfaz o sus estilos, entre otras cosas, y con un servicio compartimos funcionalidad entre diferentes componentes. Básicamente un servicio, comparándolo con patrones de diseño, vendría a ser como el patrón de diseño singletón, donde tenemos como una única instancia, por así decirlo, y a través de esa única instancia del servicio podemos acceder a ella desde cualquier componente y utilizar su funcionalidad. Donde aquí podemos ver que en este servicio lo único que realiza es realizar peticiones GET o POST a un servicio, el cual nos permite ver o más bien obtener las facturas guardadas en un servidor de bases de datos. Entonces, teniendo claro qué son los servicios, los modelos y los componentes, que es la parte esencial o lo básico para poder crear una aplicación, entendemos que
Esta barra de navegación es un componente. Esto crear factura hasta el botón comprar que se encuentra aquí vendría a ser otro componente, los cuales pueden ser reutilizados, donde estos componentes también pueden utilizar servicios que vienen a ser funcionalidades, donde podemos agregar productos ingresándolos a una lista o a un arreglo de objetos, donde guarda la información que nosotros deseamos. Y además, mediante ciclos for que se realizan en la plantilla HTML, utilizando el código de TypeScript implementado en esa plantilla, podemos crear de forma dinámica o darle mejor apariencia a nuestra página, entre otras cosas. También podemos eliminar los productos. Entonces, sabiendo esto, solo queda por explicar un poco los demás carpetas o lo demás configuraciones que se realizan al crear un proyecto con Angular, donde lo más importante es la carpeta módulos, en donde se instalan todos los módulos de Node.js que permiten utilizar Angular con sus características y entre otras cosas que nos permiten realizar esta aplicación web. La carpeta SRS, donde se encuentra todo el código de la aplicación. Y en esta otra carpeta se encuentran otras cosas necesarias para el funcionamiento de la aplicación, donde se nos indica dónde está la carpeta raíz, o bueno, no la carpeta en sí, sino que la aplicación raíz que se debe iniciar. Y el package JSON que nos indica las dependencias que necesitamos para este proyecto. Es decir, que al instalar una nueva dependencia nos aparecerá aquí. Esto lo hace de forma automática Angular o el framework de Angular, entonces no es necesario que nosotros nos involucremos a cambiar estos valores, al menos que queramos agregar alguno, y luego de agregarlo tenemos que usar el comando npm install, y con eso instalaremos el componente. Básicamente eso es el Angular. Bueno, eso sería todo.